Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a la cuarta edición del Fórum Global Argentina. Ustedes saben, con la modalidad de que llegó para quedarse, este evento semipresencial tiene el objetivo precisamente de hacer un aporte desde todos los ángulos, más que nada apostando a los valores para una mejor Argentina. Por eso, en la primera, segunda y tercera edición y en las sucesivas, cada mes realizamos cada edición del Fórum Global Argentina, van a haber siempre personas muy destacadas de los diferentes rubros y sectores que obviamente van a seguir exponiendo y exponen los diferentes temas que tienen que ver con su cotidianidad, claro está, aquí en el Fórum Global Argentina. Hemos también desarrollado el Fórum Global Argentina.org, porque no solamente como complemento para cumplimentar justamente el verdadero objetivo de esto que está en el post, en la estrategia comunicacional, que tiene que ver con precisamente la realización de este evento, sino que también vamos a transcribir, a sintetizar lo que cada panelista diga y lo vamos a subir también a www.forumglobalargentina.org. Le damos la bienvenida a nuestros sponsors, a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad de la industria extractiva minera en la República Argentina, también a FINAER. FINAER es la empresa líder de garantías de alquiler y que en el día de ayer, mientras estaba se observaba la estrella de Belén, como algunos dicen, la conjunción de dos planetas, bueno, justamente abrió su sucursal en la ciudad de Madrid, España, ni más ni menos, presencia internacional precisamente de FINAER, así que felicitaciones para Oscar Lema, su presidente, realmente por el crecimiento y encima en estos momentos del mundo y en particular de la Argentina. Y también, por supuesto, al grupo Realpolitik y también a expresonews.com, un medio que va a llegar para quedarse y que se va a inaugurar prontamente en el próximo verano a partir del 2 de enero. El agradecimiento para todos ellos. Ustedes saben, después de esto, vamos a estar subiendo un video a YouTube, como pasó con las otras versiones, 7.000, 4.000, 5.000 personas que tienen la posibilidad de ver y escuchar a todos nuestros invitados y panelistas. Y luego, el plato fuerte. TV Radio Miami a los días transmite esto desde Miami, Florida, para todos los Estados Unidos, con asociación estratégica con Radio Miami Internacional, Radio Mercosur, Radio Vaticana, Radio Francia Internacional y Radio de las Naciones Unidas. Es decir, distintas ciudades, países y continentes del mundo y culturas justamente saben de qué se trata Fórum Global Argentina, creado aquí desde Buenos Aires, Argentina. Así que el agradecimiento también para todos ellos. Ya vamos, entonces, nos adentramos nomás, sin antes no olvidarme de decirle para nuestros panelistas a modo de recordatorio y para nuestro público en general, que esta modalidad consta de dos rondas. La primera ronda, cada panelista tiene 10 minutos para desarrollar su tema. Y en la segunda ronda, en el mismo orden, cada panelista tiene tan solo 3 minutos para sacar conclusiones de su propia exposición de la primera ronda. Así que cuando ya son las 19:09 en la República Argentina, entramos de lleno y vamos a presentar a nuestra primera panelista. Y para no tener problemas de género, vamos a comenzar por la dama, porque esta es presidenta de Mujeres Empresarias en FECOBA. Además es contadora, asesora impositiva, especializada, claro está, en pymes, capacitadora y también oradora en foros y congresos sobre la mujer empresaria y también su integración, obviamente, de género. También es vicepresidenta de la Cámara de Comerciantes y Profesionales de Villa del Parque y además Premio Mujer 2020, y esto es un premio que se lo dio ni más ni menos que el Consejo de Ciencias Económicas, precisamente por su labor vinculante a las pymes. Ella hoy nos va a hablar de la mujer en la pyme y en la gremial empresaria. Tiene la palabra en sus primeros minutos, en este caso sus 10 minutos, a partir de este momento, la dama, la señora Elizabeth Piacentini. Bueno, muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias a todos. Es un honor estar aquí en este fórum, que bueno, es el último del año, ¿no es cierto? Así que aquí estamos cerrando el año. Bueno, fantástico. Bueno, como me presentaste, Sergio, yo estoy en FECOBA. FECOBA es una federación de comercio, industria y servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y FECOBA tiene 250 cámaras empresarias asociadas, de todo tipo.
Dentro de FECOBA hay una serie de secretarías, ¿no? Yo estoy a cargo de la Secretaría de Mujeres Empresarias FECOBA. Y nosotros lo que notábamos en FECOBA es qué sucedía. Cuando había capacitaciones, FECOBA brinda muchísimas capacitaciones, es una federación sin fines de lucro, capacitaciones gratuitas, la mujer no se acercaba. Capacitaciones interesantes. ¿Y por qué no se acercaba? Entonces, desde la Secretaría de Mujeres Empresarias empezamos a capacitar. Y allí la mujer se acercó de otra manera. Es muy necesario también hacer un entorno cómodo para que la mujer pyme y la emprendedora sienta que pueda venir a capacitarse y que a las otras mujeres les pasan las mismas cosas que le pasan a ella, sobre todo por ser pyme en este país. Entonces nosotros desde nuestra Secretaría tenemos 3 pilares fundamentales. El primero es la capacitación. ¿Por qué la capacitación? La capacitación siempre, y hemos dado siempre cursos de todo tipo, de los más sencillos, desde cómo manejar un WhatsApp de una manera profesional, hasta cómo hacer tu perfil en LinkedIn, hasta cómo manejar las finanzas de tu comercio y personales, y nos dimos cuenta que en este año, en el mes de marzo, pudieron salir adelante más rápido aquellas personas que ya habían adquirido ciertas habilidades. Por lo tanto, ahí vimos que era muy importante seguir capacitando todo el tiempo, y así seguimos dando capacitaciones. Por ejemplo, capacitación para que la mujer exporte. Hay un sistema muy cómodo en Argentina que es el Exporta Simple, que realmente funciona muy bien. Solamente el 2% de ese padrón son mujeres. Entonces, ¿por qué la mujer no se anima a exportar? Porque lo desconoce, porque no sabe cómo es el camino, porque se hace 1000 preguntas, porque no sabe cómo poner el precio. Entonces, allí estuvimos haciendo capacitaciones y talleres de cómo exportar con Exporta Simple. Otro tema fundamental, la mujer no se acerca al crédito. Apenas el 20% de los créditos otorgados están otorgados a mujeres. Y esto es un estudio incluso reciente del Banco Interamericano de Desarrollo. La mujer no se acerca al crédito, pero sin embargo, la mujer es una excelente pagadora. Se le da un microcrédito a una emprendedora, compra un horno eléctrico, hace un emprendimiento gastronómico, y eso es un efecto cascada en su familia, en sus hijos, en su entorno, porque la mujer gasta en consumo de salud, de educación, de alimentos del hijo, y se capacita también, y compra también las herramientas tecnológicas que necesita hoy en día para salir adelante. Así que es un muy buen negocio para los bancos dar créditos a las mujeres. En nuestra ciudad logramos que el Banco Ciudad dé un crédito con algunas ventajas para la mujer, con algunos accesos más rápidos, sin pedir tanta antigüedad. El Banco Nación también, y el Banco Vice también dio un crédito interesante. Allí desde Mujeres FECOBA acercamos a las mujeres a estos bancos, donde también es importante la llegada, porque una cosa es pedir un turno, hacer una cola, y que te atiendan en un mostrador y te den un sinnúmero de requisitos, y otra cosa es tener una llegada a través de un mail, de alguien que nos conoce, de alguien que nos puede contactar. De esa manera se tiene más éxito. Otra capacitación importantísima, la mujer en las finanzas. También la mujer tiene que saber cómo sacar una cuenta comitente, cómo, si tiene algún dinero excedente, invertir en nuestra Comisión Nacional de Valores, no tenerle temor a eso, es muy importante. Y otra capacitación fundamental que dimos, Sergio, me mantenés al tanto con los tiempos, por favor. Claro. Otra capacitación fundamental y que fue muy numerosa este año es cómo ser proveedora del gobierno nacional. Entonces allí vinieron funcionarios que habían hecho la plataforma y también de Buenos Aires Compra, de nuestra ciudad. Eso también fue fundamental. Nosotros nos gusta medir. Una vez que hacemos cursos, nos gusta después medir si las mujeres pudieron incorporarse, anotarse como proveedoras del gobierno de la ciudad, licitar, presentar propuestas, emitir costos. Y en la ciudad de Buenos Aires también hay un sello mujer. Entonces también es más fácil un poco cotizar, porque cuando se es mujer o se es gerenta de empresa, o es una empresa que tiene una participación de más del 50% de mujer, a veces a igual oferta le dan cierta facilidad a la empresa de mujer. Esto es muy bueno porque es empezar a vender para el gobierno. Nosotros siempre decimos en el entorno de las mujeres que el gobierno compra de todo,
lápices, pizarras, juguetes, servicios, y por qué no podemos estar allí vendiéndole también a nuestros municipios, a nuestras provincias y a nuestro gobierno nacional. Así que bueno, allí también hicimos esa capacitación. Otro pilar fundamental, estar informadas siempre. Y esto es para todos, para las pymes, seguramente aquí mis colegas oradores van a coincidir. Es tan cambiante nuestro sistema de economía, es tan cambiante nuestros impuestos. Tenemos 164 impuestos, más 4 más que llegaron este año. 168 impuestos. Así que si no estamos enterados de dónde está parada nuestra actividad y cuáles son las normas que nos regulan y las sorpresas que tenemos, no podemos, ¿no es cierto?, podemos llegar a fracasar en nuestra gestión de negocio. Así que por eso emitimos todos los lunes un informe impositivo y contable, bien indicado para la emprendedora, para el comercio minorista, para el pyme, para la parte laboral. Esto es fundamental y mantenemos una comunicación constante. Y este año el asesoramiento fue de todo, porque tenemos un comité de crisis y al principio era cómo saco el permiso para poder salir a entregar, ¿no? Esto hemos visto. Bueno, ahora por suerte hemos dejado atrás esa etapa, pero esto es fundamental. El otro pilar fundamental, dije que trabajamos en 3 pilares, es las redes de contacto. Las redes de contacto, el networking, el conocernos, en facilitarnos la llegada a qué tipo de emprendimiento tenemos, eso es fundamental. Y es uno de los éxitos de nuestra Secretaría de Mujeres Empresarias, porque cuando vienen a capacitarse, luego se quedan. Todas quieren pertenecer al grupo, intercambiamos información, después vemos que una se asoció con la otra, que en un medio periodístico de una fue la otra como oradora. Esto es fundamental. De allí sacamos nuestras colegas, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestras alianzas comerciales. Y por eso hicimos el Premio Empresaria de la Ciudad. Este año, como segunda edición, el año pasado ya lo habíamos hecho con un cierre fantástico en la legislatura. Este año el cierre fue virtual, así de esta manera como tenemos este fórum, pero allí premiamos, se anotaron más de 250 mujeres, igual que el año pasado. Esto demuestra que hay una fuerza desconocida, que aunque muchos pensaron que en marzo fracasaban totalmente con sus emprendimientos, bueno, luego se recompusieron, se reinventaron y se animaron a anotarse en un premio empresaria de la ciudad. 6 mujeres interesantísimas, cada una en una categoría, que ya están ellas ahora siendo convocadas, están, la prensa las llama, les pregunta por qué ganaron, son muy interesantes sus rubros, hay una mujer del rubro inmobiliario, una mujer con mucha trayectoria, una mujer que está en el impacto social porque hace carteras y marroquinería con silo bolsas que iban a ser tiradas y ella las rescata, mujeres que son coachings y tiran equipos y capacitan equipos. Bueno, todo eso es fundamental para nuestro gran premio que vamos a continuar el año que viene. Perfecto, está con el tiempo, sí, 30 segundos te restaban, si querés agregar algo más. No, eso es todo. Entonces los 3 pilares, los repito, capacitarse siempre. Esto es válido para todo el emprendedor. Estar siempre actualizado y hacer redes de contacto. Perfecto. Muchísimas gracias realmente, Elizabeth. Ustedes no se preocupen, digo al resto de los panelistas, le vamos a ir avisando, el equipo me va avisando del tiempo real, así que ustedes con tranquilidad cuenten lo que tanto saben. Vamos con nuestro segundo panelista. Él es abogado, ha sido egresado con diploma de honor precisamente en la UBA, fue consejero también de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014. Fue también profesor de grado y posgrado en diferentes instituciones de primer nivel, como por ejemplo la UBA, la UCA, ITBA, Austral, San Andrés y también la Universidad de Belgrano. Fue también prosecretario del Colegio Público de Abogados de 1986 al 88 y luego desde ahí en un segundo periodo hacia 1990. Además también es autor de diversos trabajos jurídicos y notas político-jurídicas que han sido publicados en diferentes medios de comunicación. Conferencista a nivel nacional y también de índole internacional. Precisamente él nos hablará acerca, ¿qué tema, no?, de la justicia argentina.
Tiene la palabra, a partir de este instante, el doctor Alejandro Pargós. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Doctor, nunca llegué a ser, así que dejémoslo en abogado. Claro. Está muy bien la aclaración, está muy bien la aclaración. No usurpemos títulos y honores. Lo que no voy a poder decirles hoy son las buenas noticias que ya nos dijo Elizabeth con respecto a su sector, porque desgraciadamente nosotros, es decir, la abogacía como gran concepto, ¿no? La abogacía argentina, el sistema judicial, el sistema jurídico, hace agua por un montón de lugares. Tenemos algunos defectos de formación que pueden ser de alguna manera simplificados en que no se nos entrena en el concepto de eficiencia. Es decir, nosotros ni siquiera usamos la palabra eficiencia, usamos la palabra eficacia, y esto nos lleva a que, por ejemplo, la variable tiempo, la variable economía, los balances para nosotros son chino básico, y esta formación de alguna manera defectuosa tiene dos rebotes terribles. Uno es el sistema judicial. Como decía el otro día una tuitera, Ani Martino, a quien no conozco, pero la sigo, a veces debiéramos hablar del sistema perjudicial argentino y no del sistema judicial argentino, en un juego de palabras devastador, pero cierto, que se ve reflejado en las encuestas. Las encuestas arrojan que hay una aprobación popular del 7% del Poder Judicial. Está peor que los sindicatos. Y esto no es independiente de la abogacía. La abogacía tiene exactamente tiene una cuota importante en esto. Y tenemos que revertirlo. ¿Cuáles son los problemas que estamos enfrentando hoy? Todo se ha convertido en materia opinable. Hemos perdido las certezas. Es decir, cuando cualquiera de ustedes consulta a su abogado, seguramente le va a decir, bueno, mirá, depende, que esto con lo otro. Y esto desgraciadamente es así. Nosotros ni siquiera podemos predecir aproximadamente el tiempo de un simplísimo desalojo o de un cobro de un cheque, por no decir algo más complejo como un juicio de nulidad asamblearia, una cuestión penal. Si lo llevamos, de hecho, al tema penal, el Ministerio de Justicia hace 2 años sacó una estadística que es devastadora. Cuando hablamos de penal, hablamos de nuestra vida, nuestra integridad física. Una estadística devastadora del 99, repito, 99% de los delitos en la Argentina no tiene sanción efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que o se fugaron o dieron una condena de cumplimiento condicional, o sea, la nada, o nunca se encontró al responsable. Todo esto va generando una sensación que cuando nosotros los abogados, yo me he dedicado toda la vida al derecho empresario, cuando nosotros los abogados tenemos que emitir lo que se llama legal opinions, u opiniones legales sobre la base de las cuales las empresas, aparte de otros factores, obviamente, establecen su decisión de invertir o incrementar su inversión en la Argentina, cuando emitimos esas opiniones legales, tenemos que hacer unas fintas monumentales, porque por un lado uno quiere tener el cliente, generar inversiones, generar trabajo, es el país nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero por el otro no podemos mentir, tenemos que decir la verdad. Y cuando nos enfrentamos al desafío de decir la verdad, la realidad es que entramos en el terreno de la ruleta. Y de una ruleta que cada día se hace peor. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no tenemos en nuestras vidas privadas interacción con la justicia que llamamos justicia penal federal, que es la que ocupa la tapa de todos los diarios permanentemente, de hecho, ha habido un pequeño escándalo la semana pasada en el Consejo de la Magistratura, si bien no tenemos contacto de manera directa, los problemas y las debilidades y los horrores que ocurren en ese sector de la justicia que se conecta con el Estado y con la corrupción, provocan, de alguna manera, un reblandecimiento, un relajamiento del sistema legal en general. Ustedes saben que nosotros tenemos una relación con nuestro sistema judicial que es totalmente contraria a la de Estados Unidos. Es curioso esto. Nuestro sistema judicial es similar al norteamericano. O sea, los jueces, hablando del fuero federal, ¿no? Los jueces tienen estabilidad, los designa el presidente, que se los propone el Senado. Hasta ahí, todo fenómeno. En los papeles. En los papeles. Porque en los hechos es exactamente lo contrario y lo vemos muy clarito en el cine. En el cine los protagonistas de la justicia son en general los abogados y los jueces, se los respeta, terminan bien esas historias, y cuando vemos la cinematografía argentina es El secreto de sus ojos, todos casos que son nefastos, que empiezan mal y terminan peor. Es más, cuando vamos a la literatura, y entramos a analizar de Martín Fierro en adelante,
el planteo es este amigo del juez no le debe que quejarse. ¿Por qué? Porque no es un juez decente, no es un juez correcto, es un juez incorrecto. Esto hoy en día no tiene justificación. Y no tiene justificación, entre otras cosas, porque la carrera judicial es una maravilla en cuanto a sus derechos, garantías y privilegios, una maravilla envidiable, que cualquiera de los que se dedica a una actividad empresaria o un economista sabe que tener un ingreso asegurado de primer nivel por el resto de la vida y después de muerto, porque la viuda o el viudo reciben el 80% móvil, el 80%, o el jubilado recibe el 100%, es algo que en términos de moneda presente es una enormidad. Y ya no existe ninguna justificación. Ahora, ¿a quién le tocamos el timbre para hacer nuestra queja? Por supuesto, lo que decía recién, y es la formación abogadil. La formación abogadil hace agua, es un poco antigua, incluso se nos entrena en un criterio muy curioso, y es, si se dicta una ley o un decreto, el problema se soluciona. Y esto no es así. Las leyes no solucionan nada, los decretos no solucionan nada. En todo caso, lo que lo soluciona es cómo se pone en funcionamiento esa ley o ese decreto. Los abogados somos muy curiosos en eso. Tenemos una cantidad notable de formaciones racionales. Por ejemplo, creer que, porque la ley de sociedades, para decir algo que todos ustedes son duchos en esa materia, porque la ley de sociedades dice que tiene que haber como mínimo 2 socios, no hay sociedades de un solo socio. Estuvimos con esta ficción durante años de años. Es una mentira. O estuvimos con la ficción de que no se liberaban cheques a fecha o estaban prohibidos. Todo el mundo liberaba cheques a fecha. Estas son cosas que tenemos nosotros metidas en algún lugar de nuestra cabeza, en alguna materia de la facultad nos inyectan este virus, y vivimos en un mundo de irrealidad. Ese mundo de irrealidad hace que la Argentina no es un país deseable para las inversiones sedentarias, para las inversiones estables, para las inversiones a largo plazo. Ahora estamos en una época, no quiero hacer política en este momento, estamos en una época en la que estamos viendo cómo se van muchos inversores de largo plazo y otros no se van porque no le pueden vender la inversión a nadie, como es el caso de las telefónicas, ¿no? Que están siendo en este momento sometidas a un hostigamiento económico suicida. ¿Tiene solución este sistema? Eso es para los 3 minutos finales, pero lo cierto es que lo que no podemos hacer es seguir ignorándolo, seguir callándolo. Esto tenemos de alguna manera, y está pasando, tenemos de alguna manera que hacernos presentes en esta cuestión. ¿Y saben por qué digo que está pasando? Porque, les cuento esta anécdota personal, entre las distintas cosas que he hecho en estos demasiados años de abogacía que tengo, estuve en el comité jurídico de IDEA. En la época en que estuve, a mediados de los años 90, sencillamente nos ignoraban como si fuésemos un alambre caído. A los empresarios en IDEA no les importaba absolutamente nada el tema jurídico, y de hecho el predominio o la presencia de lo jurídico, de lo judicial, recién empezó a tomar vuelo mucho después, cuando se fueron percatando de que atrás de todos los problemas de la Argentina, y sería divertido, imposible, pero divertido hacer un ping-pong, atrás de todos los problemas serios de la Argentina hay un juez, hay un sistema, hay un procedimiento judicial que no funciona. Les digo el que más nos duele a todos, que es el impositivo. O sea, la locura impositiva argentina tiene que ver con que los jueces se autoeximieron de pagar ganancias, con lo cual no entienden ni siquiera el concepto de presión impositiva, porque zafan del 35%, ¿no? Y además viven de los impuestos que nosotros pagamos, con lo cual estamos en el peor de los mundos. Los que nos tendrían que defender esa última trinchera que hay entre la racionalidad y la Constitución de un lado y los que nos quieren exprimir del otro, que son los jueces, esa última trinchera está del lado de los otros, porque de ahí cobran y ni siquiera entienden de lo que les estamos hablando. Es como pedirle a un marciano que se ponga en el lugar nuestro cuando el sol nos manda rayos UV. No lo entienden. Bueno, todo esto afortunadamente tiene solución, que la reservo para los últimos 3 minutos, pero la buena noticia es que están sucediendo 2 fenómenos que poco a poco nos van dando algún tipo de luz sobre este camino oscuro. El fenómeno número 1 son las redes. Yo me he dedicado toda la vida al mundo, o buena parte de la vida al mundo de las comunicaciones, del derecho a las comunicaciones, y las redes tienen un efecto maravilloso. Iluminan los lugares oscuros donde antes se hacían tramoyas. Las tramoyas ya salen a la luz. El hecho de que salgan a la luz implica que como mínimo los que las hacen por lo menos sentirán culpa. No sé si serán condenados con ese 99% de impunidad que todavía sufrimos, pero por lo menos sienten culpa. Eso por un lado. Y por el otro lado, la presencia en los diarios, que vieron que todos los días hay como una página dedicada a lo judicial mínimo, la presencia en los diarios de toda esta catarata de malas noticias, por ahora es malas noticias
con esperanza, y lo diré en los 3 minutos, con un poco de esfuerzo y de coraje, vamos a lograr que se conviertan en buenas noticias. Resumen, el panorama es malo, no quiero parecer Menem, pero si bien estamos mal, podemos estar mejor. Todavía no hay nada que permita ser optimista, pero es menos complicado de lo que parece y eso lo reservo para los últimos 3 minutos. Gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Estamos con los tiempos extraordinarios. Fíjense, 19:31 minutos en la República Argentina y ya pasaron de la primera ronda los 2 primeros panelistas, siendo la primera ronda claramente la más extensiva de todas. Ahora vamos a nuestro tercer panelista justamente en la primera ronda. Él es un empresario de vasta experiencia, trayectoria y hasta con sentido social. Dueño y presidente de Maxi Consumo, mayorista Maxi Consumo, y también de grandes marcas que forman parte de la mesa de todos los argentinos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Molto y Marolio. Además preside desde hace muy poco tiempo la Cámara de Distribuidores Mayoristas de la República Argentina, reconocida como CADAM, en lo que tiene que ver su sigla. Es además el ideólogo de la extraordinaria ley de góndolas, que acaba de ser reglamentada para ponerla en funcionamiento en tiempo real en la República Argentina. Y además, dentro de todos sus logros personales, brinda una fuente de trabajo que la aprovechan día tras día más de 2.000 personas, más de 2.000 empresarios. Justamente empleados. Así que estamos hablando de un empresario, sí digo, de gran estirpe, así que para mí es un gusto también presentar en esta cuarta edición del Fórum Global Argentina y ante el mundo al señor Víctor Fera. Bueno, buenas tardes a todos. Orgulloso de poder compartir el Fórum Global en la cuarta edición. Yo voy a hablar de la ley de góndola. ¿Y por qué la ley de góndola? Algo que ha traído muchas peleas, muchas discusiones, muchas situaciones difíciles en el país porque había muchos intereses creados a favor de los grandes monopolios de la cartelización y realmente cuando hay monopolio y cartelización, recién escuchaba a Alejandro hablar, ustedes saben que entre la cartelización y el monopolio a la falta de autoridad de las autoridades hay otra cosa que se llama destrozos de industria. Y cuando se destrozan las industrias, empieza a haber una situación muy delicada. Se destruyen industrias, se destruyen fuentes de trabajo y se destruye el país. Entonces, cuando yo veía todo eso durante tantos años que vengo luchando y trabajando en nuestro negocio, en donde veía que las grandes empresas siempre querían más y te sacaban, querían más y te sacaban. Compraban empresas y la destruían. Y yo digo, ¿cómo terminamos esto? ¿Cartelización? ¿Monopolio? ¿A qué se llega después de eso? A la corrupción. Habría que ponerle freno a todo eso. ¿Por qué? Secretaría de Comercio no funcionó nunca, Defensa de la Competencia no funcionó nunca. ¿Por qué no funcionó nunca? Porque cuidan los intereses de los más pudientes. Algo sencillísimo, que está muy claro y ha sido toda la vida así. Más, hablan de honestidad, en Defensa de la Competencia se habló de honestidad toda la vida, deben tener muchos familiares honestos o que se llaman honestos. Y la verdad no puedo discutir porque no lo he visto nunca que nos hayan sido honestos. Lo honesto de todo esto, que las grandes empresas corporativas destruían a las pymes. Cada vez menos pymes, cada vez más monopolio, cada vez más cartelización. Y yo dije, acá debe haber algo que justifique el trabajo de la gente, que es una ley de góndola. Una ley de góndola que sea clara, porque en cualquier lado del mundo el monopolio está penalizado, menos en Argentina, la justicia mira para otro lado.
La política mira para otro lado. El sindicato mira para otro lado. Porque tienen otros intereses y no saben que quieren hablar de defensa de la gente que más necesita y justamente están defendiendo a los que menos necesitan. Yo lo escucho todos los días hablar del que más necesita, pero se defiende al que menos defienden al que menos necesita. Y por eso se me puso en la cabeza que teníamos que sacar una ley de góndola que fuera clara, que dijera cuánto puede ocupar una empresa en la góndola, cuántas empresas como mínimo deberían competir. Y entonces ahí vamos a hablar de democracia, porque la democracia no es comprar toda una góndola, porque cuando alguien compra una góndola y echa de los proveedores, competidores de la góndola, no lo hace porque es más eficiente, es menos eficiente, pero tiene más dinero. Y con ese dinero se compran muchas cosas. Por eso no creemos en la justicia, no creemos en un montón de cosas. No creemos en las grandes corporaciones que cuando se le rebalsa el dinero se lo va a repartir a la gente. No, acá hay que crear fuentes de trabajo para que se reparta riqueza. Y crear fuentes de trabajo no es justamente a esas grandes compañías que se habían adueñado de la góndola, que compraban empresas para cerrarlas. Y yo en la ilusión de mi vida, hace 50 años que hago este negocio, un poco más, y ya me estoy poniendo grande, la idea era comprar una empresa para reflotarla, una empresa para tomar empleados, para darle calidad de vida a la gente. Y acá se compran las empresas para cerrarlas. Se compra una empresa, se echa una parte de la gente, se reestructura. Te hablan de reestructuración. Hoy hay un montón de empresas que empezaron a dejar de atender clientes. Clientes, sí, clientes. ¿Por qué? Porque tenían el monopolio de las góndolas. Hoy ya no lo van a poder tener. No lo van a poder tener. Fue una lucha tremenda. Hace 6 años empezó esto. Golpeé puerta a políticos, a sindicatos, a gente del gobierno, y todos miraban para otro lado. La realidad es esa. Todos decían, qué bien que está, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay que sacar una ley. Y voy a nombrar un montón, Sergio Massa, Lilita Carrió, Olmedo, José Luis Ramón, bueno, todos esos, que todos tenían una idea. Lilita quería presentar una propia ley de góndola, porque lo que yo había dicho para ella no era suficiente, ella sabía de góndola. Imagínense, sabía ir al mandado, hacer los mandados, y sabía de góndola y quiso crear su propia ley de góndola, en la cual, por supuesto, era imposible, porque no tenía conocimiento del hecho, pero trabajó para eso, y hay que reconocerle que trabajó para eso. Olmedo, que también hizo un proyecto muy cercano a lo que nosotros hicimos, porque lo hicimos en conjunto, se puede decir, y lo presentó. Pero no pudimos avanzar. Otros que te miraban y decían, no, pero yo no le puedo decir a una multinacional, vos le podés decir a una multinacional que venga a trabajar, no a comprar empresas para cerrarlo. Y así sucesivamente. Por último, hicimos una reunión importante en la cual fuimos a los lugares que más problemas tenían, que era la gente necesitada, y entonces empezamos a trabajar con Juan Grabois. Y le dijimos, Juan, nos pasa esto, esto y esto, y esto es lo que le pasa a los ciudadanos. Y me dijo, yo de esto entiendo muy poco, pero si es bueno para los ciudadanos, nosotros lo vamos a apoyar. Y ahí caímos en manos de José Luis Ramón, que cuando la leyó el diputado José Luis Ramón y empezamos a trabajar, dijo, yo la voy a presentar. Bueno, entre todas estas presentaciones que hizo Carrió, que hizo Olmedo, que hizo José Luis Ramón, porque yo no la podía firmar ninguna de las leyes porque no soy diputado, no tengo fórum para eso, nadie lo podemos firmar, llevamos adelante un proyecto.
en donde se llegó, en la Cámara, se llegó a unificar más o menos la idea que teníamos nosotros y llevarla adelante. Y se aprobó. Se aprobó nada menos que total, porque eso fue democracia. Se aprobó con 200 y pico de votos, 2 abstenciones en diputados, ¿no es cierto? Bueno, yo la verdad me sentí muy feliz, pensé que ya teníamos un logro hecho y vamos por senadores. En senadores, conocí a algunos senadores porque los hablé, de los cuales algunos me dijeron, yo lo voy a votar en contra. Y le digo, ¿y por qué? No, no sé por qué, pero mi cuerpo no está de acuerdo y lo vamos a votar en contra. Otros senadores que eran del mismo partido, lo fueron a ver empresarios. Pero como él era del gremio, los mismos empresarios esos que lo fueron a ver, eran los que lo obligaban a sacar a gente de la góndola y que le dieran espacio de privilegio a eso. Por respeto no voy a dar el nombre. Pero entonces le decía, pero si vos eras el que me viniste a decir que si yo no te daba tanto porcentaje de la góndola, me sacaba los retornos, los descuentos. ¿Cómo me venís a decir ahora que yo diga que es mala la ley de góndola? Imposible. Para colmo habían cambiado de empresas entre algunos de estos funcionarios. ¿Vio que ellos cambian de empresa a estos funcionarios? Totalmente. Entonces, uno de esos funcionarios de una empresa fue a quejarse porque la perjudicaba a la otra, y a la otra a la misma. Se habían cambiado de bando, ahora no era lo mismo. Último minuto, Víctor. Último minuto. Y entonces, la ley de góndola dice bien clarito que compitamos, que los precios bajan con competencia. Y para que haya competencia tiene que haber muchos oferentes en la ley de góndola, en la góndola. Y para eso es la democracia, justamente para defender a los que más necesitan y a las pymes. Gracias, Víctor. Seguramente hay mucho, pero mucho más para contar. Pero qué bueno que una ley nazca, ¿no? Con una democracia tal que todos los senadores finalmente le dijeron sí a la ley de góndola. Vamos ahora a nuestro cuarto panelista. Él es presidente de NOS, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, activista pro vida, especializado con una maestría de ética biomédica cursada en la UCA. Además participa de conferencias nacionales e internacionales para ayudar justamente en la batalla cultural, espiritual, ideológica y política que se vive en todo el continente. Y como bioticista, fue miembro también titular y fundador del Comité de Bioética del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina, Churruca-Pisca. Estamos hablando, obviamente, de un hospital universitario de los más importantes en nuestro país. El tema, precisamente, que se está tratando y está en tránsito entre diputados y próximamente en la Cámara Alta, aborto y el proyecto de legalización que envió el actual Gobierno Nacional justamente al Congreso de la Nación. Tiene la palabra Gabriel Alerino. Muchas gracias, Sergio, en primer lugar, por esta invitación, a todos el resto de los ponentes también. Un privilegio para mí poder participar en este fórum. Me toca hablar de aborto dentro del rubro en el fórum, Sergio, que está un poco caratulado como política nacional. Aborto no es un tema solamente de orden moral, de orden jurídico, no es un tema religioso, ideológico, no es un tema de salud pública solamente, es un tema fundamentalmente político que incluye, por supuesto, todas estas disciplinas y otras tantas también. En realidad yo soy un outsider de la política, no soy político, dediqué mi vida, toda mi vida la dediqué a otra cosa, no es que yo me meto ahora en política, no, es al revés, la política se metió conmigo. La política se metió con la jubilación de mis papás, con la educación de mis hijos, con el presente y el futuro de mi país. Por eso entiendo que es una obligación moral de todo ciudadano de bien participar de estos temas y de hecho de alguna manera lo estamos haciendo porque es un tema que nos está atravesando, ha atravesado la opinión de toda la sociedad.
y los ciudadanos de bien tienen que involucrarse en cuanto espacio vacío hay que la gente buena no ocupa, que la gente con valores no ocupa espacio vacío que va a ser ocupado por quienes lamentablemente nos han estado dirigiendo y han producido el caos y la crisis que la Argentina está viviendo en este tiempo, en todos los temas que el resto de los ponentes lo están planteando y lo vienen planteando muy bien. Yo pertenezco al Partido NOS, un nuevo espacio político con presencia en 19 provincias, liderado por Juan José Gómez Centurión, un veterano de Malvinas, condecorado como héroe de la patria. Ayer defendió las 2 islas y hoy está defendiendo las 2 vidas. Y digo esto porque Argentina necesita políticos que defiendan lo primero que un Estado debe proteger, tutelar, defender, que es la vida de sus ciudadanos. Y NOS es un espacio político 100% pro vida, antagonista del globalismo y todas estas políticas contrarias a los verdaderos derechos humanos. Hoy estamos viviendo momentos decisivos para el presente y para el futuro del país. Cada vez hay más gente preocupada por la salud, por la economía, por el crecimiento de la pobreza, por el desempleo, por los impuestos, la delincuencia, la inseguridad y todos los temas recurrentes que vivimos a diario. Nuestro país hoy vive el fracaso de una dirigencia sin valores que durante décadas no ha hecho más que cercenar derechos, no han ampliado derechos como se dice, han mutilado derechos constitucionales, han multiplicado la pobreza, están ahuyentando inversores, están generando inflación, provocando recesión, hundiendo a la Argentina cada vez más hasta llevarla a una de las peores crisis económicas, sociales y políticas de toda la historia. Y frente a este escenario, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Bueno, precisamente meter una ley de lo más inoportuna al tiempo que estamos viviendo, como es una ley de aborto, con índices de desempleo, de pobreza, con una inflación la segunda mayor en el continente después de Venezuela, y en medio de este contexto meter una ley de aborto. Es sin duda un distractor, es sin duda una bomba de humo frente a todo este caos, frente a toda esta miseria, es una bomba de humo. Ahora, este proyecto de ley es mucho más vil y mucho más perverso que el del 2018. En este nuevo proyecto, respecto a niñas de 13 años, que presumen que cuentan con esa aptitud, con esa madurez suficiente para decidir sin el consentimiento de sus padres y de nadie, poder asistir a un establecimiento de salud y practicarse un aborto. Es decir, en la República Argentina, una nena de 13 años no tiene legalmente la aptitud ni la madurez para comprar un paquete de cigarrillos, porque está prohibido a menores de 18, para comprar una lata de cervezas, no puede viajar, salir del país, no puede votar a sus representantes políticos, pero sí tiene la aptitud y la capacidad para, sin consentimiento, poder hacerse un aborto. Por otro lado, esta ley obliga a los docentes a enseñar una mentira. Los obliga a enseñar que el aborto es un derecho y en realidad no existe el derecho a matar. El aborto no es un derecho, todo lo contrario, el aborto vulnera y viola el primero de los derechos humanos que todo Estado inclusivo, justo y no discriminatorio debiera respetar, como es el derecho a la vida. Contrariamente, quienes sí tendrán mayor problema son los médicos, los profesionales de la salud, que si dilatan, dice el proyecto, o si obstaculizan un aborto, van a tener un flor de dolor de cabezas. Se habla de una prisión de 3 meses a 1 año, el artículo 14 de este proyecto de ley, y pueden literalmente quedarse en la calle. Pueden quedarse en la calle por hacer salud,
pueden quedarse en la calle por ser leales a su juramento hipocrático. Estaba viendo en estos días solicitadas de hospitales públicos que desean incorporar médicos y médicos especialistas en tocoginecología, y me llamó la atención que piden ginecólogos, entre paréntesis, no objetores de conciencia. ¿Qué significa esto? Los hospitales están pidiendo abortistas, pero el eufemismo lo llama no objetores de conciencia. La verdad es que se intenta políticamente presentar esta cruzada como una cruzada de salud por las mujeres, enormes esfuerzos de propaganda destinados a tratar un tema que lo venden como urgente para la agenda sanitaria. Amnistía Internacional iluminó de verde edificios históricos de la Argentina reclamando esto como derecho, pero en realidad es una bomba de humo que le sirve a un gobierno para distraer realmente cómo la economía se está cayendo a pedazos, cómo la pandemia avanza incontrolablemente y cómo el ajuste ya se ha puesto en marcha. Mientras diputados votaban con media sanción esta perversa y vil ley de aborto, en el Senado estaban ajustando, saqueando las jubilaciones de nuestros adultos mayores. En realidad estamos ante políticas supranacionales, estamos frente a las exigencias de grandes organizaciones internacionales que de alguna manera están ejerciendo esta presión. Los últimos ministros de salud de esta gestión, como de la anterior gestión, porque los dos frentes son lo mismo, son de centroizquierda y vienen desarrollando políticas que son neomalthusianas, políticas sanitarias neomalthusianas. ¿Qué nos dicen? Que sobran personas en los países menos desarrollados, en el hemisferio sur consumen muchos recursos, consumen recursos no renovables, producen poco, contaminan, polucionan, estamos parados arriba de la reserva más grande de agua del planeta, lo menos que pueden hacer por lo menos es tener menos hijos. ¿Y por qué? Porque por cada habitante que nace en el hemisferio norte, nacen 5, 6 o 7 habitantes en el hemisferio sur. Entonces, son políticas demográficas contrarias a los intereses de Argentina. Creo que esta ley es una bomba de humo para tapar los verdaderos problemas de los argentinos. Me llama la atención, y con esto cierro, ver senadores que se llaman indecisos. ¿Cómo es posible que en un asunto fundamental como es el aborto, llamarse indeciso es decir quién da más? Los indecisos están esperando la visita de quienes vengan a ofertarle su voto. Es inconcebible que un adulto llegue a ser senador de la República luego de 2 años que venimos escuchando argumentos y que cada uno puede dar cátedra sobre aborto y no tenga una opinión al respecto. Hoy esperamos que los senadores respondan a la voluntad de sus provincias, que en el 60% de los casos en la República Argentina es netamente celeste. Argentina es un país pro vida. Perfecto. Muy bien. Hasta la propia Constitución, los entendidos dicen que precisamente es pro vida. De esta manera finalizamos entonces la primera ronda de esta 4ª edición del Fórum Global Argentina. El agradecimiento, como siempre, para FINAER, que acaba de inaugurar su oficina en Madrid, España, en Europa, aquí nomás el 21 de septiembre, ayer nomás, impresionante lo de FINAER, la número 1 de la Argentina en lo que es garantías de alquiler. También el agradecimiento para CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad precisamente de la industria minera nacional. También para el Grupo Realpolitik y para expresonews.com, un nuevo medio de comunicación de la Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, que nace a partir de enero del 2020. De esta manera, y en el mismo orden, tal cual ya lo hemos comentado, damos comienzo a la segunda ronda, la de 3 minutos, para sacar conclusiones precisamente de cada exposición. Entonces, tiene la palabra, a partir de este instante, la señora Elizabeth Piacentini. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a mencionar una cifra, 28 billones de dólares,
28 billones de dólares es lo que puede crecer la economía mundial para el 2025 si se incluye a la mujer en la parte financiera. O sea que si las entidades y las estructuras entienden que la pyme compuesta por una mujer, que la emprendedora, tiene que acceder al préstamo, al micropréstamo, porque a veces solicitan solamente préstamos de menos de 500.000 pesos, eso va a crecer la economía. Toda la economía de todos, de la actividad de todos, crece si se incluyen equipos diversos, ya sea en los directorios, en las comisiones, en los proveedores, y el camino es largo y la brecha es grande. Quiero mostrar un ejemplo. En la gremial empresaria, donde trabajamos tantas mujeres, sin embargo, muy pocas llegamos a los puestos más altos. CAME, por ejemplo, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, en su directorio, en su comisión directiva, tiene solamente el 7% de puestos mujeres. En la ciudad de Buenos Aires sube al 12%, pero eso significa que todavía hay brechas y que es muy rico y muy importante para todas las estructuras sumar la diversidad. Es un ganar-ganar todos. Bueno, muy bien. Eso es todo, Elizabeth, porque te quedó tiempo, te quedó un minuto, ¿eh? ¿Lo querés aprovechar? Bueno, sí. También quiero comentar que hay un estudio, por ejemplo, que hemos hecho acerca del impuesto rosa, que es un impuesto que pagamos las mujeres por algunos productos que son iguales a otra versión en la celeste. Por ejemplo, algunos tipos de colonia para chicos tienen un valor y la misma versión con el packaging rosa tiene un precio diferente. Lo mismo pasaba con el ibuprofeno FEM es más caro que el ibuprofeno común. Y lo mismo con las mochilas. La mochila de la princesa es más cara que la mochila del héroe. Bueno, esto tiene que bajar. Desde que nosotros lo empezamos a estudiar y lo pusimos en la prensa y en las comunicaciones, eso bajó. En el 2018 la brecha era del 13%, al 2019 bajó al 11%, vamos a medirlo nuevamente este año y esperemos que la brecha baje nuevamente, que las empresas se den cuenta que no porque se le pone un packaging rosa tiene que aumentar el precio. Un producto muy típico era, por ejemplo, la maquinita de afeitar. Es la misma maquinita de afeitar, pero la de packaging rosa es más cara que la de packaging celeste. Así que bueno, también estamos luchando por eso. Increíble, ¿eh? Increíble que pasen ese tipo de cosas cuando estamos ya prácticamente en el prefacio del 2021. Muchísimas gracias, Elizabeth Piacentini, por formar parte entonces del Fórum Global Argentina. Y ahora tiene la palabra entonces justamente el abogado Alejandro Pargossi. Gracias. Continuando con lo que decía Elizabeth, en el sistema judicial hay bueno, en el sistema judicial no, los abogados, para el día que me recibí, mi madre aburrida, mientras me tocaba a mí el diploma, contó abogados, mujeres y hombres, estamos hablando, el diploma me lo entregaron casi un año después, en el 77, había un 52% de mujeres, 48% de hombres. Pese a eso, el sistema judicial, siendo bastante abierto y demás, hay cosas que revelan discriminación. Por ejemplo, con la valoración de los antecedentes académicos. A los cursantes o a los que corren la carrera judicial se les computan los antecedentes académicos, lo cual tiene dos efectos negativos. Efecto negativo número uno, en lugar de estar trabajando de empleados de tribunales o de jueces, se dedican a dar clases, lo cual está mal, porque no se les paga para dar clases, sino para ser funcionarios judiciales. Y efecto número dos, como me han venido a hacer ver, yo no me había dado cuenta, honestamente, como me han venido a hacer ver funcionarias mujeres, cuando ellos llegan a la casa, se tienen que ocupar de la casa y el marido se va a hacer antecedentes a la facultad. Con lo cual también hay un efecto discriminador. Dicho lo cual, tenemos que ir demoliendo esos techos de cristal, como se lo llama técnicamente, que afectan a las mujeres y sobre todo tener la picardía, la inteligencia de darnos cuenta que la unión hombre-mujer no solo puede generar humanos, que en sí misma es mágico, sino que además somos complementarios a niveles admirables. De hecho, mi socia desde hace 30 años es mujer. Dicho lo cual, vamos a la solución del sistema perjudicial de la Argentina. Una de las conclusiones a las que llegué en mi corto paso por la función pública, que fueron solo 4 años, es que es notablemente verticalista.
La Corte tiene mucha más influencia, mucho más poder del que sale de las leyes y de la Constitución. Esto es bueno porque con una buena Corte se solucionarían enormemente la mayoría de los problemas que afectan al sistema judicial. El desafío es ver de qué manera nosotros presionamos desde la opinión pública para tener una buena Corte, no una Corte tan preñada de política como tradicionalmente hemos tenido en la Argentina. Y el otro punto, que es el escalón inmediatamente abajo de la Corte, es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura está regido por una ley del 2006, hecha precisamente por Cristina Kirchner, que lo que hizo fue llenar de política al Consejo. Como me dijo una vez un consejero kirchnerista, literal, ¿para qué te calentás si total lo que votamos acá lo decidimos en el Congreso? Eso es exactamente lo contrario de lo que quiere la Constitución. Y esa ley depende hoy en día, una vez más, de la Corte, que la tiene para resolver su inconstitucionalidad. Resumen, con una buena Corte se soluciona una enorme parte del sistema judicial porque la mayoría de los funcionarios y jueces son buenos. Increíblemente, como pasa en el barril de las manzanas, los malos perjudican mucho más de lo que debiera indicar su número, que es realmente corto. Así que muchas gracias otra vez a esta posibilidad. Alejandro Fargosi, gracias por formar parte precisamente del Fórum Global Argentina. Bueno, ya estamos en la segunda rueda y en la mitad de la misma, así que ahora tiene sus 3 minutos para sacar conclusiones, en este caso sobre la ley de góndolas, precisamente Víctor Pera. Bueno, conclusiones. Las conclusiones son muy sencillas porque hoy van a tener que competir 5 empresas en las góndolas y esas 5 empresas nadie puede ocupar más del 30%. Podrá haber 3 con el 30% y 2 con el 5%, una con el 2%, otra con el 7%, pero eso va a ser muy evidente el ataque a las pequeñas pymes, ¿no es cierto? Y tiene que haber una parte de productos regionales como una parte de productos de trabajo manual. En conclusión, ¿qué le va a pasar a la gente? La gente quizás no se dé cuenta al principio que hubo este gran cambio, porque marcas hay muchas, y esas muchas marcas que hay son de la misma compañía. Entonces sí, va a haber que van a faltar algunas marcas y van a venir nuevas marcas. ¿Qué pasa? Ahí no puede haber acuerdo entre 5 personas. Va a competir el que mejor produzca, el que mejor packaging tenga y el que mejor precio tenga. No va a poder tener más ya el dominio sobre la góndola, porque hasta el día de hoy tienen repositores las grandes compañías. Esos repositores son para reponer su mercadería y, como yo mal digo, reponer la otra mercadería de la competencia. Entonces, ahora no. Ahora vamos a tener la posibilidad de tener todo. Control de la góndola. Todo el mundo está muy preocupado de la góndola. No hay problema. Todos los que estamos en la góndola vamos a controlar que nadie haga abuso de eso. Porque antes había una gran pelea, que era ficticia la pelea, que la empresa decía que el supermercado hacía eso y el supermercado decía que la empresa lo obligaba. Ahora no. Hay un solo responsable del manejo de la góndola, que es el dueño de la góndola, el supermercado, y de la exhibición. Así que beneficia a los consumidores con precio. Van a tener que competir todos con calidad y packaging. Y van a crecer las pymes que se compraban para cerrarlas. Ahora, el que compre una pyme la va a comprar para ponerla en producción en la Argentina, para generar mano de obra, para generar eficiencia. Y además de todo esto, la ineficiencia de las grandes corporaciones, porque cantidad de empleados, marketing, toda esa cantidad de que le echan la culpa que el Estado está sobredimensionado, no la va a volver a pagar nunca más el consumidor. La va a pagar la empresa que sea ineficiente. Así que vamos a tener que salir a trabajar todos de ahora en más. No tenga ni la menor de las dudas. Hay que salir a trabajar, porque con estos
marketineros, que los aprecio a los marketineros, yo los llamo marketineros, con estos CEOs, que se la pasan ambulando por todos lados diciendo que ellos son buenos, no se soluciona el país. El país se soluciona con gente de trabajo y con fuente de trabajo. Así que es la única solución que tenemos. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor Fera, también por formar parte del Fórum Global Argentina. Y ahora sí, nuestro último panelista para cerrar la segunda ronda y directamente todo lo que concierne a la cuarta edición del Fórum Global Argentina. Entonces tiene la palabra Gabriel Valerí. Muchas gracias. No, para cerrar, simplemente agregaría que este proyecto de ley de aborto no protege a las mujeres, a las niñas que son violentadas, que son violadas. Al contrario, garantiza la impunidad del violador, que nadie sea engañado. El lesbofeminismo abortista no busca defender a las mujeres vulnerables o abusadas, sino hacer un negocio con ellas. El aborto es un gran negocio. Hay que entender que una mujer no se embaraza de otra cosa que no sea un hijo. Y si una mujer no desea ser madre, debiera decidirlo antes de la concepción. Cuando queda embarazada, si es deseado o si no es deseado, dentro de su interior la mujer tiene un hijo. Y la única decisión que va a tomar es si va a ser madre de un hijo vivo o madre de un hijo muerto y fallecido por su propia decisión. Entonces, en un grito desesperado, el presidente dijo hace unos días: yo soy un católico que cree que el aborto no es pecado. Lo más absurdo en declaraciones de los últimos tiempos que solo un gran desconocedor de la fe puede afirmar semejante disparate. Es decir, lo que es pecado es lo que Dios dice que es pecado, lo que la Biblia como revelación del cristianismo dice que es pecado, y no lo que el señor presidente a su antojo quiera creer. Un católico de verdad defiende la vida siempre y no acepta el aborto, así como un vegano de verdad no come carne, un ateo de verdad no cree en Dios, un provida de verdad no vota abortistas. Los argentinos tenemos que entender que ningún cambio en la Argentina va a ocurrir si seguimos votando a los mismos que han causado en las últimas 4 décadas los problemas de los argentinos. Necesitamos políticos con valores y no políticos con prontuarios. Alberto Fernández necesita la ley de aborto para cerrar un año políticamente horroroso para su gobierno y por lo menos tener un triunfo en su gestión, porque en todas las demás áreas ha sido un tremendo fracaso. La pregunta es, ¿Juntos por el Cambio le va a regalar una importante victoria a Alberto Fernández en el Senado? La pregunta es, ¿los senadores van a representar los intereses de la patria? ¿O van a representar los intereses de las provincias? ¿O van a representar los intereses extranjeros impuestos por ese globalismo antinatalista? Cierro. Bien. Esperamos que los senadores representen en verdad la voluntad de las provincias, que por las últimas encuestas, categóricamente más en el 60% de los casos, es netamente pro vida. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias. Agradecemos a los 4 panelistas que conformaron precisamente la 4ª edición del Fórum Global Argentina. También el agradecimiento, obviamente como siempre, para la CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, y para FINAER, y también para el Grupo Realpolitik y para ExpresoNews.com, todos nuestros sponsors, y el agradecimiento también para todo el equipo, Alan Mineo, Lucas Martínez Onaria, Mariano Gutiérrez y Gustavo Bonano. Gracias, y también a todos ellos que están en otra parte, no justamente físicamente aquí conmigo, porque si no todo esto sería imposible. De esta manera damos por finalizado el Fórum Global Argentina edición 4. Seguramente en enero nomás, debutando ya, estaremos con la 5ª edición a fines de enero, transmitiéndola, haciéndola vía Zoom, y luego para llegar a YouTube, y en la segunda parte, la más importante, para llegar a todas las latitudes del planeta a través de TV Radio Miami. En mi nombre y en nombre de todos, muchísimas gracias por haber participado. Hasta entonces. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias.